están las casas, ¿ya? Eso que se ve con un triángulo es la entrada de auto, ¿ya? Entrada de auto, y aquí está la entrada de la casa respectiva. Aquí al lado está el vecino, y esta es la entrada del vecino, con su respectiva casa, y el patio. Entonces, esta casa son los patios. ¿Me entendieron ahí o no? Esta es la entrada de la casa. La entrada de la casa, obviamente el empalme tiene que estar ubicado por acá. ¿Entiendes? A la entrada de la casa, al medidor, ¿cierto? El otro medidor también, si está en la entrada de la casa, también tiene que estar ubicado en la entrada. Aquí no puede estar porque aquí están las rejas. Entonces, cuando paren postes, no van a parar un poste ustedes, por ejemplo, aquí justo a la entrada de vehículo. O a lo más en el punto medio de acá, o en el punto medio de aquí, digamos, depende de la distancia, ¿ya? Ahí esto se lo traté de mandar, el CAT, se lo subí al team, pero se ve mal. Quizás ustedes lo rescatan y lo vuelven a CAT, lo pueden identificar nuevamente, ¿ya? Pero les cuento, acá existen todas estas casas que tengo acá, son casas tipo A, esta tiene 3.300 watts de potencia instalada. Esta casa tiene la entrada por aquí, ¿no? Donde está la escalera, está el pasillo, está el patio. Entonces, ahí tengo las casas, ¿ya? Total, aquí hay 13 casas. 1, 2, 3, ahí están los números de casas, ¿ya? Luego, acá hay un pasillo, o sea, un pasillo, hay una calle que tiene una vereda de 1,5 metros, el ancho 5 metros y la vereda es 1,5 metros. Entonces, los postes los van a poder tirar ustedes, quizás en algún momento lo pueden tirar ustedes, pero déjame ver si puedo dibujar por aquí. Y tiro algo erróneo. Yo no me acuerdo mucho acá, así que ahí ustedes son más pibos que yo en este tema. Pero la idea es que cuando tienen el trazado, váyanse por una parte de la calle o se van por la otra, ¿ya? La cosa es que tienen que alimentar las 13 casas y a la derecha hay 39 casas. Ahí están los números, ¿ya? Ahí están los números de las casas. Déjame ver bien acá, ¿ya? La casa la fui borrando, ¿ya? Está la 14, la 15, 16, 17. Es la continuación de acá, ¿eh? 13, pero hay que contar cuántas casas aquí hay, la verdad que no la he contabilizado. Bueno, todas estas casas que están acá son son tipo B, ¿ya? Estas casas son tipo B. También se entra por aquí y por este lado se entra por este lado de acá. Para que hagan la redistribución ustedes que corresponde. ¿Ya? Luego, vamos por aquí, por la calle. Aquí hay una entrada a un pasaje y se va el pasaje por aquí. Entonces, aquí tengo casas también que son tipo A. Estas casas son tipo A. Y todas las casas que están aquí afuera, todas estas que están aquí afuera y las que están aquí adentro, estas son tipo C, de 6.600 watts. ¿Me van entendiendo? Tengo 4 conjuntos adicionales. Tengo 1, 2, 3 y todo esto es 4. ¿Ya? Todo esto es 4. Entonces tengo un conjunto, 2, 3, de nuevo, 1, 2, 3 y todo esto es 4. Esta L que está aquí. Entonces, para que ya empiecen a calcular las potencias y las demandas por casa, el factor de diversidad, tomando en consideración, eso se lo voy a mandar yo por escrito. Yo lo voy a hacer esto ya se lo voy a mandar también. Voy a ver la forma como le mando el CAT. Si ustedes lo pueden rescatar, sería ideal. Eh, entonces aquí
aquí donde está esta línea amarilla que se ve aquí yo voy a dibujar la red de CGE. Entonces de aquí ustedes van a tener que conectar, ¿ya? Para alimentar y tirar la alimentación, por ejemplo, hacia adentro. Ahí ponen un transformador y todo esto es media tensión. Ponen un transformador y sale la baja tensión con postes que van de aquí hasta acá, va a dar la vuelta y va a llegar aquí para alimentar las casas de este sector y también las casas de este sector. Viene el poste por aquí, viene el poste y llegan con los postes hasta este punto para alimentar las casas que están acá. Yo pondría un transformador acá, un solo transformador, ¿ya? Luego viene la otra instalación, que sería este otro conjunto, que es lo que yo haría. Usted alíñelo o aliméntelo como sea su criterio. El otro debe venir por acá con la línea de media tensión, hacer la continuación, por aquí vemos por la línea, hago una derivación y coloco un transformador para que me alimente todas estas casas que están acá, ¿ya? Después vengo con la línea y puedo entrar con un transformador y el transformador lo puedo poner acá en el medio, de manera que pueda alimentar todas las casas que tengo por este lado, porque por el lado de atrás, si ustedes se fijan, atrás no hay casas, este es el patio, ¿ya? Acá no hay casas, la entrada está por acá. Entonces, estas son las únicas casas que tienen salida a la calle. Estas tienen salida solamente al pasaje. Entonces, puedo poner el transformador, ¿ya? Y alimento las casas que están aquí, alimento las casas que están acá, uso los mismos postes de alta tensión, le doy por acá, sigo acá y doy la vuelta hacia allá arriba. Y ahí alimento las casas que están en este sector. Ahí están todas las distancias de toda esta y de cada casa. O sea, esta distancia ya está allá, en la sumatoria de lo que tienen ahí. Entonces yo, este lo voy a mandar para que empiecen ya a calcular cuál es la demanda máxima de estas casas que tengo acá para dimensionar el transformador que tengo aquí, que voy a poner acá. Y luego, aquí depende cada uno cómo lo vayan a hacer. Hay muchas alternativas. Poner un transformador pequeño para que alimente las casas por este lado, porque aquí para el lado de allá no hay casa tampoco, este es patio. Las casas, la entrada está por acá y aquí la entrada está por aquí. Acá es patio. Entonces la única casa que tengo acá es esta que tengo aquí nomás yo y la que está aquí a la orilla. Entonces también puede ser una solución poner un transformador en este punto, alimentar todas las casas que están aquí, me voy con mi línea de baja tensión, el poste de media tensión, porque el poste va a llegar más acá, derivo acá y alimento las casas que están para este lado. Vengo con mi poste de media tensión y me voy hacia adentro, y aquí coloco un transformador, y en ese transformador extiendo mi línea de baja tensión, alimento las casas que están al frente, me devuelvo por aquí con poste de baja tensión y alimento las casas que están por este lado y las que están a la vuelta. O en su defecto, aquí donde tienen que hacer los cálculos de flujo potencia. Si ponen el transformador aquí, todas estas casas van a estar súper bien porque está justo en el centro de carga. Pero la casa que está aquí, la corriente tiene que dar la vuelta por todo este lado, seguir por aquí y llegar a la última casa. Y acuérdense que en el último punto la caída de tensión no puede ser más allá de un 5%. Entonces quizás pueden venir ustedes también con el transformador por aquí y lo ponen acá. Y aquí se van con la baja tensión para alimentar este punto, una sola red, y la otra red va por aquí y se alimenta hacia allá. Le da varias soluciones para que puedan diseñar su línea. Entonces, puede ser un transformador aquí, una sola línea, y alimenta las casas por ambas partes, va por aquí y alimenta las casas que están aquí. Ese sería un transformador. El otro transformador puede ser que lo pongan ustedes aquí, alimentan todas las casas que están aquí, en ambos lados, alimentan todas las casas que están acá y siguen con el transformador y alimentan las casas que están aquí a la vuelta. Pero para eso tienen que calcular cuál es la demanda máxima que voy a tener en este conjunto y en este conjunto.
son casas de diferentes potencias. Entonces aquí hay una cantidad de casas 13, tenéis que aplicar los factores de carga de diversidad, y si están en este punto con el transformador, tenéis que ocupar el conjunto de casas, ¿ya? Individual, individual, pero cuando quieran ocupar el transformador, tenéis que ocupar los dos, sin considerar nuevamente lo que ya hicieron acá, po. Acuérdense del libro que les mandé. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Sí, profesor, pero la disposición de los transformadores uno lo determina para las dos distribuciones, para que sean dos distribuciones. Sí, yo les recomiendo, disculpe, les recomiendo, por ejemplo, que coloquen aquí un, cuéntame, yo, un chico del transformador ahí. Por ejemplo, ahí puede haber un transformador, ¿entiendes? Pero no, esta es la huella, puede ser que aquí tengo 5 metros de huella, usted no tiene que ponerlo en la orilla del transformador, po. Bueno, ahí no sé, se me corre el dibujo, entonces, pero a modo de ejemplo, ahí tengo un transformador, ¿entiendes? Entonces, ahí, ¿qué capacidad va a tener el transformador? Va a ser de acuerdo a la capacidad que ustedes van a encontrar de todo este conjunto. Pero para este conjunto que está acá, van a usar, y para esta que están acá, van a usar un solo conductor, y como es trifásico, entonces ustedes van a contar las casas. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casas, no sé cuántas son, si son 14 o no. 13 casas donde están. Entonces, como es trifásico, entonces las 13 casas las dividen por 3. Y eso le da 4 por 3, 12, y le sobra. Entonces, van a ver de las tres una fase va a alimentar 4 casas, una fase va a alimentar 4 casas, y la otra fase va a alimentar 5 casas. ¿Me entiendes? La fase R va a alimentar 4 casas, la fase S 4 casas, la fase T 5 casas. Ahí están las 13 que están por este lado, pero hay que sumar las que están por este lado de acá también. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tengo 10 casas. Y aquí 1, 2, 3, las que elige 13. Entonces 13 más 10, si considero yo ahora esto y esto de acá, entonces tendría yo 26 casas. Entonces la 23 la divido por 3, y cada fase me va a alimentar una determinada cantidad de casas. Después, cuando venga por aquí y me vaya hacia allá, tengo que contar cuántas casas hay de aquí hasta acá, y también la divido por 3 para que cada fase me alimente una cantidad de casas, para que el sistema sea equilibrado, ¿me entiendes? Con una sola fase yo no puedo alimentar todas las casas. Acuérdense ustedes cuando estaban anteriormente en el circuito estrella, y ustedes tenían desequilibrado una línea. ¿Qué le pasaba al neutro? Era un neutro flotante. El neutro flotante. ¿Y qué pasaba cuando había neutro flotante? ¿Qué pasaba con las tensiones? Eran desequilibradas y había como, no había, Por, había corriente dentro por del el neutro de neutro. retorno. Exactamente. Entonces, para evitar el desequilibrio, entonces uno tiene que hacer el máximo de equilibrio. Pues, entonces, cuentan la cantidad de casas, la dividen por 3. Entonces, si a la fase R me va a alimentar una cierta cantidad de casas, la fase S otra y la fase T otra. Listo, se acabó. Y ahí tienen ustedes ya, y al hacerlo así, de esta manera, entonces le va a quedar el sistema, a lo menos le va a quedar casi equilibrado. Solamente uno le va a quedar con una casa adicional, a lo mejor. Lo mismo acá, lo mismo acá, ponen el transformador siempre se ponen los transformadores en el centro de gravedad, ¿ya? Entonces ustedes pueden intentar, si pongo el transformador acá,
donde tengo la mano, ¿cuál va a ser la caída de tensión de la fase cuando alimente la última casa? Entonces cuentan, ustedes están aquí y cuentan cuántas casas tengo hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, suponte que tengan 20. Entonces 20 dividido por 3 sean 21. 21 dividido por 3 me da una fase, me tiene que alimentar 7 casas. O sea, de un poste me alimenta una casa, la segunda casa. Del segundo poste me alimenta una casa y una segunda casa. El tercer poste me alimenta una casa y una segunda casa. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Pero la razón por qué no se ocupa un transformador para cada sector eh, es más que nada optimizar costos. Si yo coloco, si yo coloco, por ejemplo, un solo transformador aquí, solo, eso ya va a depender de ustedes, por eso tienen que hacer ustedes el análisis, hagan cuenta que ustedes son los ingenieros que le van a hacer la casa al CERNU, le van a normalizar. Si ponen un solo transformador aquí, ¿ya? Entonces este transformador, pues van a alimentar básicamente todas estas casas, todas las de acá y las de que están aquí, más las que están aquí adentro, más todas las que están aquí afuera. Entonces, si yo tengo, y si hay una falla, me queda todo el sector, me queda fuera de servicio. Cualquier corte de conductores, me quedan todas las casas afuera. Pero yo lo puedo poner acá y puedo poner un transformador pequeño para que me alimenten estas casas que están acá. Y aquí coloco otro transformador que puede estar ubicado acá o acá para la potencia que se requiere, que puede ser también más pequeño. Entonces, cualquier falla que exista en las líneas, en cualquiera de ellas, a lo menos un sector queda con iluminación. ¿Me entiendes? Esto es más que nada por la confiabilidad del sistema que ustedes le quieran dar. Y otra cosa súper importante, ustedes estudiaron estudiaron circuito, sistema eléctrico potencia, ¿no? Las fallas monofásicas, tierra, etcétera. Entonces hay que pensar que cuando cae una línea al suelo, ¿ya? Cuando cae una línea al suelo, la impedancia del suelo es muy alta. Entonces la línea cuando cae, no siempre operan las protecciones. Y la línea queda energizada, y por eso que las personas, sin querer, sin saber, tocan la línea y mueren electrocutadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo un transformador de 150 kVA, entonces mis interruptores van a ser más o menos 250 amperes más o menos en baja tensión. Pero si la línea cae a piso o una línea de baja tensión cae al suelo, quizás la corriente sea de 100 amperes. ¿Por qué? Porque está pavimentado, actúa como un aislante. Entonces, si la falla monofásica a tierra es de 100 amperes y el termomagnético es de 250, el termomagnético está viendo que hay un consumo nomás, nada más, no va a operar. Entonces, alguien de forma muy inocente puede estar pasando y toca el cable y muere electrocutado, ¿ya? Ahora, han pasado casos acá en Antofagasta, uf, han pasado muchísimos casos de ese tipo, ¿ya? Han pasado muchísimos casos. Entonces, al poner un transformador más pequeño, por ejemplo, uno de 50 kVA, la corriente sería 75 amperes. Si cae una línea a tierra, más o menos son como 100 amperes el cortocircuito monofásico a tierra, el automático es de 70, entonces podría operar, le da más posibilidad de que opere. De esta manera ustedes pueden seleccionar, ser más selectivos, o sea, si hay una falla, opera, queda esto sin energía, si hay una falla acá, queda esto sin energía. Pero en esta primera parte empiezan a calcular las potencias, ¿ya? Calculan las potencias y la discutimos la próxima clase para cerrar este proceso ya y dejamos listas las potencias. Teniendo listas las potencias de los dos sectores, empezamos a tirar la línea de baja tensión y la de media tensión. ¿Ya? ¿Lo Ya, entendieron? profesor. Sí. Ya, Ah, el consumo de cada, Ah, de cada sector. no te entiendo, disculpa que no, justo tosí. El consumo de cada sector. Claro, acuérdate, aquí tienes tú 13 cajas y una caja son 3.300. Entonces aplicáis el factor de demanda para estas 13 cajas, ¿cierto? ¿Para qué? Tenéis factor de demanda de una caja, pero como tenéis 13, tenéis que aplicar el factor de simultaneidad o coincidencia. De este lado de acá, tenéis una cantidad de casas nada Claro. más, por este lado. Aplicáis la demanda, pero tenéis una cantidad de casas, aplicáis la simultaneidad.
pero cuando pongas el transformador, no voy a aplicar la demanda ni la diversidad de esta, ni la demanda ni la diversidad de esta, ni la demanda ni la diversidad de esta, sino que tenés que ocupar el conjunto. Y al conjunto le aplicáis el factor de diversidad. ¿Entiendes? Ah, ya, pero por ahora no se da dimensión del transformador, sino que solamente por sector. No, calculemos las potencias primero, po. Este es un caso Claro. real, ya, quiero que me trabajen ya y este va a ser el trabajo final de la nota y la evaluación económica. Entonces, evalúeme la potencia del sector, o sea, el total entre cuánto sería. Ah, ya para individuales y después en general para el transformador. Claro, o sea, el primero individual para qué individual acá, para poner el conductor que voy a poner acá, po. Perdón, acá. ¿Qué cable voy a poner acá? Cuando pongas el cable en este punto de acá, tú vas a tener la demanda de una casa. Vas a tener la demanda de una casa. Pero tienes casa aquí en ambos lados. Entonces, cuando tú tiendas el cable por aquí, porque todo esto va a ser radial, no va a ser en anillo, ¿ya? Porque aquí hay otras casas para los lados. Va a ser radial, todo radial. Entonces tengo aquí mi cable. Por esto, la diversidad, ¿qué es lo que va a hacer? La demanda de cada una de ellas, de acuerdo a la potencia que tienen. Después tú tomas el conjunto de casas y a ese conjunto de casas le aplicas la diversidad y te va a dar una corriente para la baja tensión. Cuando te vayas por este lado de acá, porque aquí va a estar el transformador, vas a tener que sumar estas casas que están acá. Y a este conjunto le aplica la diversidad a este conjunto que está acá. Para el cable que va a salir de aquí y va a alimentar para acá. ¿Me sigues? Sí, profesor. Acá vaya a tener una coincidencia. Y aquí vaya a tener una segunda coincidencia. Para el transformador vaya a tener la coincidencia del conjunto. ¿Me sigues? Para el Sí, cable, esta coincidencia. Para el cable que va para acá, en todas las demandas con esta coincidencia. Pero para poder transformar el conjunto, aplica ahí la coincidencia del conjunto que es completo. ¿Ya? Lo mismo para este lado acá, po. Entonces, como van a ir los postes por acá, vaya a contar las casas, va a saber un poste a cuántas, la fase que va a estar en un poste, a cuántas casas van a alimentar. Bueno, va a tener que hacer los cálculos. Si pones el transformador acá, ¿cierto? Si pones el transformador aquí en este punto, aquí va a tener un nudo. Entonces vaya a mirar de aquí hacia allá nomás nada más. Y el otro nudo sale de aquí y de la vuelta completa. Si pones el transformador aquí, acá tienes un nudo. Entonces de aquí partes hacia arriba y desde aquí partes hacia el interior. Porque el transformador baja y llega a una barra. Esa barra se distribuye hacia la izquierda o se distribuye hacia la derecha. No sé cómo dibujarlo acá. Me cuesta un poquito en este caso. Ahí tengo la barra. Vamos a dibujar acá en el medio. Entonces, el transformador, este lo he escrito un poquito más abajo. Entonces, el transformador supóngase que está acá en el medio. Que está- que esté- Chuta, medio transformador acá tenemos. Ustedes son más pibos de campo, yo ya me olvidé ya de este tipo de trabajo, ya no trabajo en esto, ya trabajaba mucho tiempo, pero algo me acuerdo. Suponte ahí está el transformador.
está más pequeñito. Tiene que verlo de acuerdo a la norma TM. Entonces, si tengo el transformador acá, viene la alta tensión, llego acá y de aquí llega a una barra. Entonces, un circuito sale hacia arriba, otro puede salir hacia allá y otro puede salir hacia acá. Por lo tanto, el que sale hacia arriba tiene que tomar las cargas que están en este punto nada más, po. Si sale hacia el lado, toman las cargas que están en este punto. Si sale hacia abajo, las cargas que están en este punto. No vaya a tomar las cargas de aquí, no vaya a tomar las cargas de aquí hasta acá para tomar de aquí hasta acá, po. Porque aquí tenéis que usar la ley de Kirchhoff. ¿Me entiendes? Llega una corriente total y se distribuye una corriente hacia arriba, una hacia allá y una hacia abajo. Entonces toman las casas que están en ese sector, nada más. En ese sector toman la primera casa ahí y sacan la coincidencia. Después toman esa segunda parte, sacan la coincidencia. Después esa última parte, sacan la coincidencia. Pero cuando llegan al transformador, suman todas las casas y sacan la coincidencia completa para la cabeza del transformador. ¿Entendieron? Sí. Eso es. Entonces voy a ver la forma como le mando el AutoCAD por el sistema para que lo puedan tener y lo puedan dibujar acá mismo. ¿Ya? La verdad que yo quise hacerlo ahora. Y si ustedes se van al team, van a encontrar ahí lo que les puse. Dice curso proyecto, punto WG. Entonces cuando lo abran, le va a salir una cosa borrosa, que no fue lo que yo quería que se fuera. ¿Entienden? Se lo voy a mostrar para que lo están viendo, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Sí, Yo le profe. mandé, Ahora ¿ah? sí. Yo le mandé el AutoCAD, tal cual como lo tengo yo, se los mandé, pero miren cómo lo van a ver. Entonces tengo que buscar la forma cómo copiárselo en el team. ¿Ya? Pero al descargarse el archivo es .dwg, Sí. entonces al descargarse se abriría nomás en AutoCAD. Si tiene Todo. AutoCAD, ábranlo con AutoCAD, tú. ¿Ya? Si tiene AutoCAD, Desde ábralo el con celu, AutoCAD. en el ¿Ah? celular igual hay lectores de aplicación con extensión de WG. Sí, pero bueno, yo se los cargué acá de mi computador, se los cargué al team, pero cuando lo quise abrir, me salió esa mancha, entonces tengo que ver cómo se lo arreglo para que lo puedan ver. Ahora, si ustedes lo pueden abrir con la extensión WG y les queda bueno, excelente. Pero eso es lo que yo les quería comentar al día de hoy para que pudiesen ya empezar a trabajar en el proyecto como tal. Ya hicieron varios ejercicios del tema ya, así que eh, me imagino que ya lo tienen dominado ya, o por lo menos entienden lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profesor, Dime. yo lo acabo de descargar y lo acabo de abrir en AutoCAD y se le ve igual que como se le veía antes, o sea, se ve bien. A eso voy. ¿Se ve bien? Sí, pero hay que descargarlo y abrirlo del AutoCAD. Ah, De perfecto. Entonces, ahí hágalo. abre normal. Entonces tienen que descargarlo y abrirlo con el AutoCAD. Sí, sí, sí. Ya, estupendo. Ahí estamos. Perfecto, excelente. Entonces te funcionó, no hay nada que mandar. Ahí lo tienen entonces ya. Un problema menos para mí porque me le iba a rebuscar para poder mandárselo. Las distancias están ahí a escala. Ustedes pueden buscar las distancias. Está todo ahí. Ahí está 54,95 metros. eh, la distancia completa es la misma que está aquí a la izquierda. Ahí hay otras que están, hay que sumarlas. Cada una tiene su distancia ahí. ¿Ya? Esta es la distancia completa, los 78 metros hasta acá, me parece, no sé. Habría que buscar la forma como cuánto mide. No, la verdad que yo no me acuerdo cuánto era. 50 metros más o menos de tener hacia abajo. Usted la mide, esta escala.
Ya, este es un proyecto que se hizo en su momento, me tocó hacerlo a mí, digamos, y lo hice en 2 partes. Así que está el diseño, está la memoria de cálculo, está todo. Así que, porque al final de cuentas el proyecto final va a ser la memoria de cálculo con la evaluación económica del proyecto. Pero yo le voy a pasar, ya le pasé las temas para que puedan ver los materiales y cómo se dibujan. Pero termínenme por favor las casas, las potencias, ¿ya? Eso, eso muchachos, la verdad que no tengo más para entregar ahora porque la verdad que no estoy muy bien de salud. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe, sí se entiende. Descárguenlo mientras tanto y vayan haciendo por parte ustedes. Tomen una parte, después la otra y la otra y después hacen el conjunto. Después se hagan AutoCAD para dibujar, pues, pasen a la PDF. ¿Ya? Pero no se olviden que eso que se ve ahí es la entrada de auto. ¿Ya? Y este es el camino de acceso hacia la casa. Lo que está estos son los patios. ¿Ya? Son los patios. Es el pasaje. Aquí está la entrada por la calle principal. Ahí están los patios. ¿Ya? Este es un conjunto que se hizo en Calama, digamos. Ya, jóvenes, veamos cómo nos vamos. Espero que les vaya bien. ¿Ya? Ya, profe. Chao, nos Ya, vemos. eso. Que les vaya bien, cuídense. Para el viernes, Ya, ¿cierto? cualquier cosa, WhatsApp me hacen la pregunta. Ya, profesor. Yo también voy a empezar a calcularlo acá para